Hoy, y me da mucho gusto, me acompaña aquí Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED, para hablar sobre algo muy importante que no hablamos suficiente. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, me muchas da gracias mucho gusto por la verte invitación. primero, que estés en esta mesa. Muchas gracias. Hoy son 10 años ¿de qué? De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok. Instrumento internacional que impulsó Gilberto Rincón Gallardo, el fundador del CONAPRED, que este año, por cierto, cumple 15 años. Y Gilberto cumple 10 años de su aniversario luctuoso. Es una fecha muy importante este 3 de mayo porque, por un lado, conmemoramos que se entró en vigor la convención, que es una convención muy moderna. Tiene, de diferencia con la Convención de Discriminación Racial, 42 años. 42 años se tardó la comunidad internacional en darse cuenta y en lograr que entrara en vigor una convención sobre personas con discapacidad a quienes se les asoció históricamente con el tema médico, con el tema de rehabilitación, pero nunca con el catálogo completo de derechos como cualquier otra persona. La celebramos en un momento complicado porque nos falta mucho por hacer. Porque soy de alguna manera parte de CONAPRED, tengo acceso a datos que a veces espantan. ¿No? De cómo nos hemos retrasado con esto en términos salariales, en términos de acceso a la educación, en términos de acceso a un trabajo digno. ¿No? Estamos muy lejos, ¿no, Ale? Quizá lo más grave de lo que dices, la agenda es esa, el tema de inclusión laboral, 151% de diferencia salarial entre una persona con discapacidad y 151%. ¿Con la misma, salió de la misma escuela, salió del mismo lugar? No sé si la misma escuela, pero las mismas credenciales académicas y el mismo tipo de trabajo. Ajá, ¿no? 151% de diferencia. De diferencia salarial, o sea, cuesta la discriminación, cuesta en contante, ¿no? Okay. Temas como, por ejemplo, las personas con discapacidad que tienen, pues muchísimas de ellas, niñas y niños, no asisten a la escuela, porque falta una política nacional de inclusión educativa pensada para todas las niñas y los niños con discapacidad. No existe y, por lo tanto, hay algunas escuelas que los admiten, otras que no están preparadas, otras que son escuelas especiales. Finalmente acabamos teniendo un número importante de niñas y niños con discapacidad que no van a la escuela. pueden ir a la escuela. Que no van a la escuela. Que no van a la escuela. Así es. Okay. Por ejemplo, por darte un dato, 4% de los hombres sin discapacidad en México no saben ni leer ni escribir, contra 25% de las mujeres con discapacidad. 4 contra 25. Ese tipo de brechas, lo que nos dan cuenta es que no hay solo desigualdad de arriba para abajo, o sea, económica, sino también hay una desigualdad, una discriminación que proviene de pertenecer a un grupo de población para el cual no están construidas las políticas públicas y no está construida la legislación. Y entonces tenemos desafíos, como por ejemplo el tema de accesibilidad. Bárbara Anderson y Katia D'Artigues han estado empujando este tema y finalmente se logró que ya se establezca una mesa para revisar las normas técnicas de accesibilidad en inmuebles públicos, federales. Pero digamos... Sí, por cierto, hoy el presidente tuiteó algo, ¿no? Bárbara y Katia hoy hicieron un muy buen trabajo para nosotros en Milenio de preguntas a los candidatos y el presidente Peña hoy tuiteó que mandará, ¿no? En este último tramo de su mandato ya hacer eso, ¿no? Tenemos que por lo menos en un lugar público pueda tener acceso quien vaya, como vaya, ¿no? Así es. Hoy en la tarde tuvimos un evento en el Senado, estaba Federico Fleischmann, un activista de las personas con discapacidad muy connotado. Federico llegó al Senado recién construido y metió una queja en CONAPRED porque construyeron el Senado sin accesibilidad. ¿El Senado de la República? Del Senado de la República. Bien. Federico llegó hace 3 semanas a recibir un premio en la Asamblea Legislativa del DF y no pudo entrar por su premio porque la Asamblea Legislativa del DF tampoco es accesible. Dime algo que me importa, Ale, porque luego cuando hablamos de estos temas la gente dice, bueno, pero en este país, pues, ¿cuántos son? Son muchos. Mira, los datos que tenemos es que hay muchos mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad. Y vamos a hacer más. Y vamos a hacer más. Vamos a hacer más porque por el envejecimiento poblacional, por la dinámica demográfica. Actualmente lo que tenemos como dato es 7.7 millones de personas, o dicho de otro modo, 6.1 millones de hogares con una persona con discapacidad, de 35 millones de hogares. 6 millones de hogares. 6 millones de hogares donde vive una persona con discapacidad. Pensamos, de todas formas, que es un subregistro, porque se da mucho que las personas no siempre identifican la discapacidad con la inmovilidad. Por ejemplo, mi mamá es adulta mayor, hace mucho tiempo que no se levanta de la cama, pero no necesariamente voy a
entender o decir que eso es una discapacidad, cuando sí lo es, ¿no? Entonces, si pensamos, si vemos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que 10% de la población mundial tiene discapacidad. Pensamos que esa es una cifra razonable. Esperamos, ahora se está creando con una nueva ley un registro de personas con discapacidad, que era una tarea pendiente de hace muchos años. Esperamos que ahí los registros administrativos nos ayuden a tener mejores datos, mejores cifras, el propio censo de 2020. Pero de si todas somos... maneras es una cantidad muy grande. Me decías y te interrumpí. ¿Qué urgiría? ¿Qué se podría hacer muy rápido? Accesibilidad, una ley general de accesibilidad para que se establezca un mínimo estándar en toda la República y para todas las construcciones. Desde luego el tema de una política educativa, de educación inclusiva, que sea realmente inclusiva para todas las escuelas públicas y privadas. El tema de la capacidad jurídica, esto es un tema delicado. La Convención dice que las personas tienen autonomía para tomar decisiones y que el Estado debe acompañar esa toma de decisiones con los apoyos que la gente requiera. Lo que tenemos en México es un modelo de sustitución de la voluntad, en la cual un padre, una madre, un tutor puede llegar con un juez y decirle, quítale a esta persona su capacidad jurídica. Eso es muy delicado y es violatorio de derechos humanos. Pero luego la Convención habla de otros temas que son muy inexplorados. El tema de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que son temas que solemos dejar de lado. Pero te doy un dato, un estudio que se hizo en una localidad en México, 4 de cada 10 mujeres decían que habían sido intervenidas para impedir la fertilidad, no, ya ni me digas, sin su consentimiento. Ahí vamos, Ale. Por lo menos hay que recordarlo cada vez que pasen estas cosas. Pues la agenda yo creo que está clara, el ejercicio de Bárbara y Katia con los candidatos es importantísimo, pero sí debe de ser una política explícita de una nueva administración con metas muy claras de acortar brechas de desigualdad. Ahí está lo que dijeron los candidatos, todos menos el Bronco, y ahí está la promesa del presidente hoy en el tuit, y esa la podemos seguir porque son acciones que se puede tomar este gobierno antes que se vaya. Así es. Un placer, Ale. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Alejandra Haas, que es la presidenta de CONAPRED.